Estamos de regreso en Talentos que Suman y ya estamos con Luis Martínez Alcántara. Luis, qué gusto saludarte, pero creo que no nos tienes muy buenas noticias por lo visto, ¿verdad? Fíjate que, pues ahora sí que el panorama está un poquito, Ya andamos curtidos, así que nos puedes decir las cosas. A ver, ¿con qué nos vas a salir ahora, Luis Martínez? Porque ya teníamos ya un buen ánimo en ponernos de acuerdo en cómo poner nuestra home office, cómo organizar el home office y los errores frecuentes que Angie García y yo tenemos. Íbamos ya bien y luego nos enteramos ya por Mónica Velanti que que se están reportando temas de violencia intrafamiliar, particularmente obviamente contra mujeres y niños, ahora con el coronavirus. Entonces, Ahora encerrados en casa. que en vez de sentirse seguros, pues ya los niños y muchos niños y mujeres están preocupados porque se ha generado la violencia. Así es que bueno, pues ya remátala, Luis Martínez Alcántara. sí, pues fíjate que como decíamos fuera del aire, el amor está terminando a mordidas y apenas empezamos. Y apenas empezamos, exactamente. Exactamente, pero también, por otra parte, hay un video buenísimo que en lo personal a mí me ha gustado mucho de Argentina. Uh-huh. Invitamos a nuestro auditorio que lo busquen en YouTube, porque para mí es lo mejorcito que hay ahorita en torno de la unidad, en torno a lo que debe de tomar un gobierno, como ese liderazgo de unidad que se necesita. ¿Es el de los futbolistas? No. Es el del fútbol. Ah, el del fútbol. Ok, lo vamos a compartir aquí en la plataforma de Talentos que Suman y en el grano para que lo tengan. Pero sí, adelante, Luis. Sí, porque a mí en lo personal, yo tuve oportunidad de conocer Argentina. Ajá. Y pues me percaté que el fútbol, pues a los argentinos, así como los une, los divide. Ajá. Porque yo sin saber, neófito en cuestiones de fútbol, me llevaron a conocer donde Messi, esa gran figura de fútbol, entrenaba. Pues yo no sabía quién era Messi, la verdad. Ajá. Hasta que después, pues poco a poco fui entendiendo la trascendencia de la figura de Messi. Y pues también, así en medio de la ignorancia, el botón del hotel, a los dos amigos que querían ir al fútbol les decía no vayan. Ajá. Pero al fin mexicanos se fueron al partido y regresaron blancos, así. O sea, casi los linchaban así del partido y por eso pues yo aprendí de esta manera que pues para los argentinos el fútbol los une o los divide. O los divide. Pero en esta ocasión, en esta pandemia, lo que vemos aquí en este video de fútbol que convocan a la unidad, lo están logrando, ¿eh? Estuve platicando con mi amigo el periodista argentino Raúl García. Él transmite ese programa Radio Poder FM 104.9 los martes y viernes, uh-huh, 17 a 20 horas tiempo de Argentina. Aquí las 17 horas son las 4 de la tarde, tiempo de México, y mañana me comenta que mañana va a transmitir en vivo en Facebook de las 2 de la tarde a las 4 a las 7, de 4 a, son 3 horas, 4, 5, de las 2, 3, 4 de la tarde, uh-huh, tiempo de México, y vamos a platicando y ojalá que logremos enlazarnos con él, pero era precisamente eso. Yo le decía que Argentina a mí en lo personal me cambió, no solamente mi perspectiva del fútbol, sino también lo que hemos platicado en otras ocasiones, mi concepción mi visión de don Benito Juárez con relación a la separación Iglesia-Estado. así es. Y que pues allá lo más común en el partido, en el municipio de Benito Juárez, pues era que todos los ministros de los diferentes cultos pues pidieran públicamente que les fuera bien. O sea, es algo que tenemos que aprender, cómo regionalizaron la figura de don Benito y bueno. Pero bueno, ya entrando al tema de aquí de México, que es lo que nos está ocupando precisamente. Si quieres, perdóname, un poquito antes, compartimos también bueno, ya saliendo de tu comentario, nos pasas la liga para compartir ahí desde dónde va a transmitir este compañero periodista argentino y también nos ponemos de acuerdo para ver si lo enlazamos hacia el mar. Nos ponemos de acuerdo si quieres para platicar con él y que sea una plática mucho más
amplia, pero adelante Luis, vienes con tus noticias que no sé si sean tan buenas. Pues mira, no son buenas, pero sin embargo lo que nosotros estamos tratando de aportarle a nuestro auditorio es precisamente ese análisis que le permita tomar las mejores decisiones a nivel tierra, nivel piso, que es lo que nos interesa. Vamos a platicar de que el presidente Manuel López Obrador va a dar a conocer el próximo domingo 5 de abril un plan de reactivación económica ante el coronavirus. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede pasar para nosotros los mexicanos? Lo que estamos viendo es que los mexicanos estamos viviendo que finalmente México está yendo lamentablemente, inexorablemente hacia una deflación. O sea, ¿qué es una deflación? Cuando la deflación es cuando la gente no tiene empleo, por lo tanto, no hay demanda. No hay de dónde. El comercio ve disminuido. Ya está por ahí Luis Martínez. Luis, se nos cortó la llamada. Nos estabas comentando que el domingo... Empezamos a criticar al preciso y luego se nos fue. Algo anda pasando. Algo está pasando que nos están cortando la señal cuando vas a hablar de Andrés Manuel. Explicando lo que es la deflación. La gente no tiene empleo y pues, por tanto no hay demanda, el comercio ve disminuidas sus ventas, la industria deja de producir al mismo ritmo y tiene que desemplear personal, hay desempleo, y como consecuencia de la recesión mundial caen los precios del petróleo, también se retraen las tarifas de las gasolinas, y bueno, todo esto pues sí, nos lleva a plantear que sin un programa emergente de ayuda a los desempleados, México va a entrar en una panorámica pues simple. Los compradores potenciales no tienen para comprar, los vendedores no tienen a quién vender y los industriales ni tienen con qué fabricar ni clientes a los cuales surtir. Y eso es lo que estamos viviendo en esta deflación. Así es. Ahora bien, una vez que la epidemia del coronavirus haya cedido, Dios mediante que sea en un corto plazo, empezarán a surgir los costos estructurales a la economía. ¿Qué significa o qué puede significar? Pues lo que decimos. Lamentablemente cientos de miles de desempleados, empresas quebradas, recesión económica y una pérdida incalculable de riqueza. O sea, con ello, pues también vendrán los costos políticos para la aprobación del gobierno. O sea, ahorita, como decíamos, las encuestas así lo reflejan. La gente, los mexicanos, estamos tablas en la aprobación hacia el presidente, si está funcionando bien o si está funcionando mal, está a la mitad ahorita. Y bueno, eso conllevaría un debilitamiento de la gobernabilidad y de la capacidad de conducción del gobierno en un entorno de mayor polarización, por decirlo de esa manera. Ante esto nos preguntamos, ¿cuál será la magnitud de la recesión? No lo sabemos, pero sin lugar a dudas depende muchísimo de la reacción del gobierno federal. Lo que ahorita podemos ver es que la respuesta de las autoridades ha sido lamentablemente lenta, titubeante, y la reacción del gobierno es clave. Para sortear la crítica situación de la economía se van a requerir decisiones para mitigar la caída de la actividad económica y luego para alentar una rápida recuperación. En prospectiva, así es como hemos estado trabajando para nuestro auditorio, en prospectiva, lo que se vislumbra, ¿qué pasará el 5 de abril cuando el presidente dé a conocer su plan de reactivación económica ante el coronavirus? Dicen los expertos que la visión económica del presidente López Obrador es rígida y altamente ideologizada. El principal obstáculo en la salud económica del país es político. La mayor parte de las medidas que se requieren chocan con la visión política del presidente López Obrador. El presidente cree que apoyos a las empresas se traducirán en otro Fobaproa como el de los años 90. El presidente cree que en el pasado los pobres pagaron la factura de la crisis y por ello niega apoyos a la planta productiva. El presidente cree que Pemex podrá salir adelante sin replantear el plan de negocios de la empresa. El presidente cree que la refinación es necesaria para la autosuficiencia energética, por lo que no cancelará la refinería, que es un proyecto más inviable en estos momentos que nada. El presidente cree que el endeudamiento siempre es malo y por lo tanto es reacio a flexibilizar su visión del déficit.
y finalmente el presidente cree que la recesión será breve y por tanto no ve necesario llevar a cabo medidas extraordinarias. Ante esto, en prospectiva, señor presidente, con todo respeto, haga una tregua permanente. Acaba de anunciar que va a ser una tregua por un mes, pero no. México requiere una tregua permanente en todo su sexenio, con todos los sectores, especialmente con los empresarios, porque nosotros hablábamos hace poco que los empresarios, desde el chiquito, desde el más así, chiquito, hasta el más grande, son los que generan la riqueza del país. Y México, señor presidente, necesita urgentemente que usted asuma el liderazgo, que usted gobierne para todos los mexicanos. Totalmente de acuerdo, Luis Martínez. El tema es que no sé si el gobierno realmente esté en esa disposición, digamos, de hacer alianzas, porque fíjate que una inquietud que tenemos es que creo que el presidente de la República tiene todavía la idea de que estos que se sentaron a la mesa, tú te acordarás, se acordarán Sí. Angie García, cuando se sienta en la mesa a darles tamalitos de chipilín y atolito con el dedo, a venderles, a sablearlos, ¿no? Para comprar el famoso boleto de la rifa del avión presidencial, que no fue ni rifa, ni hay avión, ni demás. Recordemos Así es. que sí son los grandes, digamos, empresarios millonarios, los grandes empresarios que a los que por supuesto donar un ciertos número de millones de pesos para ellos es nada o no implica mayor bronca. Seguramente el presidente de la República debe estar pensando que buena parte de todos los empresarios del país están en ese nivel digamos, de capacidad económica, y creo que no le han dicho o no le han preguntado a la secretaria de Economía realmente el tamaño que tiene cada uno de los empresarios, que buena parte de ellos, creo que el 90 y tantos % de los empresarios en México, pues son pequeñas empresas, son empresas que están al día, que hoy están viendo amenazado su futuro ante esta cerrazón del gobierno y ante esta imposibilidad de sortear pues los sueldos de sus trabajadores, de que tuvieron que cerrar sus comercios, y creo que el presidente vive como en otro nivel, pues digamos, de percepción, y eso creo que le hace mucho daño a lo que pueda hacer la economía en el futuro, porque si bien hoy se está viendo afectada por una cuestión externa como es esta pandemia, no se está tomando en cuenta que hoy quienes están sosteniendo esta economía del país son las pequeñas y medianas empresas, no los grandes empresarios, no los grandes corporativos que hoy él puede sentar a cenar tamales de chipilín en Palacio Nacional y pedirles dinero, y no creo que esa parte es donde adolece el presidente de flexibilidad y no ha entendido cómo es la economía realmente en nuestro país, y eso es grave tanto para la economía como para los propios empresarios, ¿no? Así es, y fíjate que lo que estamos planteando, que el problema es político ideologizado, porque si nosotros, yo voy a poner un ejemplo, porque cuando estaba en plena campaña presidencial, uno de sus críticos fue precisamente la familia de don Lorenzo Cedilge, Uh-huh. de Bimbo. Y pues uno puede decir, bueno, pues ya quedó, ¿no? Ya quedó en el pasado esta rispidez que había. Y resulta que la semana pasada, que acaba de anunciar, pasó desapercibido en medio de esta pandemia, que acaba de anunciar que pues Bimbo le va a decir adiós al osito Bimbo. ¿Por qué? Porque ya no va a poder utilizarlo, ya no va a poder, a partir del 1 de abril del 2001, uh-huh, ya no va a poder aparecer los personajes del osito Bimbo. Ajá. Sí, es algo así que es una interpretación de la ley, que me va a permitir nada más leerles un párrafo. Dice, la NOM 0051 sobre el etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas recibió una actualización que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Se establece que los productos que sean preenvasados y contengan uno o más sellos de advertencia de grasas saturadas, azúcares altas o endulcorantes no podrán tener personajes infantiles en las etiquetas. Se aclara
que también afectará a personajes de animaciones, dibujos animados, celebridades deportistas o hasta mascotas. Un producto preenvasado es aquel que se sella sin la posibilidad de que el consumidor pueda probarlo, a menos que se adquiera en su totalidad. Y con base en esto, a partir del 1 de abril del 2021, que ya entrará en vigor, pues ya no va a poder utilizar la imagen, digamos. La imagen del osito Bimbo, y también se pasan a traer no solamente al osito Bimbo, pasan a traerse al Tigre Toño y a Chetos. No, imagínate todos los personajes. Pues finalmente esta lógica del consumo de estos productos para niños es precisamente los personajes, ¿no? Increíble. Es su etiqueta, lo que le da identidad. Lo que le da sentido, claro. Sí, pues sí, porque, bueno, yo al menos recuerdo toda mi vida siempre he visto a Bimbo a través del osito Bimbo. Choco Crispies, ¿no? Que te acordarás, Angie, creo que incluso fuimos a esa cobertura donde el Melvin, ¿no? Él se llama el personaje de Pero ¿cómo es posible que ya no vayan a estar los personajes? El Tigre Toño. Ya los habían... ¿Te acuerdas que incluso la nueva imagen? Ya lo habían adelgazado. Y lo habían hecho más joven, más que era un chavito, ahora ya... Increíble cómo se está... cómo está llevando este tema. Y esto se está dando en medio de esta pandemia del coronavirus. Eso es algo que queremos sensibilizar a nuestro auditorio. Así es. Como en medio de esta pandemia, que debemos de estar convocados a la unidad de esa tregua que es la que estamos hablando, y pues hagan este tipo de cosas. Sí, claro. No, espérate, pasa desapercibido, ¿no? Como también la crítica que le hacemos a los diputados y a los senadores. Es obvio que están encabezados por Morena, es obvio que esa reelección para diputados y senadores es una maniobra de Morena, y que no se vale que en tiempos de pandemia, de crisis, pues hayan autorizado todas estas reformas, y más aún todavía lo descarado, ni siquiera tienen necesidad de renunciar a su cargo, de pedir permiso, sino que en funciones van a seguir cobrando como diputados, van a seguir cobrando como senadores, ¿sí? Y van a hacer campaña para poder reelegirse. Oye, Luis, entonces, para el domingo, entonces esperamos que las medidas más bien sean, como han sido sus anuncios, más bien dádivas para quienes menos tienen, poco apoyo a la economía productiva, digamos, a los sectores productivos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente. Fíjate, y volvemos al esquema de lo político sobre lo económico. Así es. Lo que tanto criticó López Obrador cuando era oposición de su apoyo clientelar, él lo está haciendo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo lo social que les están privilegiando, pues simplemente es un grave problema para el país. Y eso es lo que se espera que se va a anunciar el domingo. Y eso, lo que hay que decirlo, es un riesgo muy grave, porque precisamente por privilegiarlo en los programas de los jóvenes, que es bueno. Pues, ¿Jóvenes sí, destruyendo el futuro? Ajá, sí. Jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Ajá. Pero se descuidaron prioridades como los hospitales, ¿sí? Como todo ese problema en el sector salud que estuvimos viendo días antes de que se anunciara lo del coronavirus, fue real, porque los hospitales, todo el sector salud entró en crisis porque no tuvieron la visión y pues de prever todo el problema que, bueno, de por sí en tiempos normales es un grave problema, sí, claro. Salud, pues si no se tienen los elementos. Y ahorita la demanda que ha pasado desapercibida es que el sector, los médicos, las enfermeras dicen, nos mandan a la guerra sin fusil, ¿sí? Y eso está pasando desapercibido por los medios, o hay línea, porque no tienen la infraestructura para hacer frente al coronavirus. Fíjate que incluso lo que pasa es que, a ver, creo que es importante, Luis, y creo que ahí te pediría que estemos muy atentos, obviamente, a estas
cuestiones que se están planteando desde el gobierno para, digamos, el apoyo económico para la gente. Es muy claro, como tú bien lo dices, es la parte ideológica, ideologizada, digamos, en la aplicación de los recursos, en darle estas dádivas de manera directa a la gente, que también se vuelve todo un negocio para la gente. Y luego lo vamos a comentar ya un poquito más en análisis, para que se entienda lo que está pasando con esta política pues de dádivas de Andrés Manuel López Obrador, válida para quienes menos tienen, pero también hay que decirlo, Luis, un sector, no quiero decir que todos, pero un sector de estos que menos tienen, lo han visto también como un negocio, y de eso hay que hablar de manera muy puntual, muy delicada, pero muy precisa, pero muy responsable. Están también muchas personas que sabemos de testimonio real, claro, así que comprobado, porque lo hemos visto, de gente que prefiere, que digamos en este afán de que son los que menos tienen, es un negociazo para ellos recibir ya 5 o 7 mil pesos, que ellos mismos te lo dicen. El gobierno me lo está dando, ¿para qué me preocupo? ¿No? Si ya me está recibiendo, si ya estoy recibiendo 5 o 7 mil pesos por el hecho de ser pobre, por el hecho de asumirme como pobre, pues es un negociazo también para esa gente. Y eso hay que decirlo de manera puntual, que a ese sector es al que le está apostando Andrés Manuel, ese grupo que forma parte de los 30 y tantos millones, que no todos seguramente votaron por él, porque muchos votaron por este ánimo, digamos, de que iba a cambiar el país, de que prometía cambiar el país. Pero mucho de su sistema clientelar está basado en eso, de que para ellos ya es un negocio recibir ese dinero del gobierno, y eso no tan fácilmente lo dicen porque no, hombre, ¿cómo? Le pegas a los pobres, entonces que le quiten la ayuda a los pobres. No, creo que hay que hacer políticas integrales que realmente detonen la economía, porque, ok, vas a tener a tus pobres muy bien atendidos, a tu gente que menos tiene, ¿y qué va a pasar con esta gente que está generando la riqueza, que son las empresas, que es la gente que está trabajando, que son los profesionistas, que es la gente que está pagando impuestos y que no tiene ningún apoyo por parte del gobierno, y que además está mirado y está así que fiscalizado, señalado, acusado? Y eso creo que hay que decirlo, esa es la política con la que está rompiendo Andrés Manuel López Obrador con el sector productivo, y eso creo que hay que darle seguimiento. Luis, te pido que lo estemos ahora sí que monitoreando y explicándoselo a la gente de lo que realmente está pasando. Sí, que bueno que esté ayudando a los que menos tienen. Sí, que bueno que esté ayudando, digamos, a los viejitos, ¿no? A la gente de más de 60 y tantos años, que a todo dar que tengan recursos ellos. Y los demás, y los que sí están trabajando, y los que sí realmente pueden hacer un cambio en este país, creo que a ellos es a los que está fregando Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo, Luis, porque es finalmente la fuerza productiva de este país, que es la que está sacando adelante el país. Las empresas, las micro y pequeñas empresas, y no los grandes corporativos que se sientan a echarse un tamalito de chipilín con él, Luis. Es cierto. Sí, fíjate que sí, le vamos a dar seguimiento puntual a esto que estás señalando. Y bueno, mira, yo de lo que yo también quiero compartir con nuestro auditorio es una experiencia exitosa de la sociedad que se vive en Colima, y la dinámica es interesante. Si puedes, dona; si te falta, toma. A ver, otra vez. Vemos, mira, para dedicar a nuestro auditorio, las personas están llevando ahí en Colima, los que pueden, llevan artículos básicos de la canasta básica, lo ponen ahí en la mesa, ¿sí? Lo ponen ahí en la mesa, y la dinámica es esa. Si puedes, dona, o sea, lleva, ¿sí? Si te falta, toma de ahí. Okay. Y es interesante porque lo podemos replicar en nuestra realidad, donde estemos, estimado auditorio, porque hay gente que no tiene, hay gente que a lo mejor podemos compartir algo, ¿sí? Y esta dinámica quizás pueda funcionar, porque al menos en Colima se ve muy bien. Aquí está, pues, el lugar lleno de víveres, los está llevando la gente, y la gente también va y toma lo que necesita. Así es, pues interesante lo que se está haciendo. Creo que se están haciendo cosas interesantes en los estados, Luis. Lo platicábamos ayer antier con la gente, con el gobierno de Sonora.
hemos visto ahí incluso algunas otras prácticas que se han generado en los estados. Estamos buscando también como a los voceros de los diferentes estados, porque creo que también hay que contar esas historias. Sí, sí, la crítica dura, por supuesto, a estas acciones clientelares, como las comentas, que está haciendo este gobierno. Algunas otras creo que son meritorias, pero híjole, la verdad es que no son las más, desafortunadamente, pero sí hay que rescatar también todas estas historias que están pasando. Luis Martínez, pues gracias por este análisis que nos has... Gracias a ti, Angie, me da gusto saludarte. Igualmente, Luis, y muchas gracias por contarnos todo esto que está pasando. Muchísimas gracias. Y el domingo es cuando pasa esto, ¿verdad? El domingo. El próximo domingo 5, que curiosamente se junta con Domingo de Ramos. Con Domingo de Ramos, es cierto, ya comienzan ya incluso hay unas directrices de cómo va a ser esta, híjole, pues histórica también Semana Santa en el mundo, ¿no, Luis? Así es, pero ya lo comentaremos. Ya lo comentaremos, hay mucho que comentar en estos tiempos. Exactamente, el otro jueves ya es Jueves Santo. Ya es Jueves Santo, exactamente. Qué bárbaro. Pues bueno, gracias Luis Martínez por haber platicado con nosotros. Gracias, hasta luego. Pues ahí está Luis Martínez. Angie, pues complicado el tema, ¿eh? Pues sin duda muy complicado, y yo creo que todos en nuestra trinchera lo estamos viviendo de diferentes formas todo esto. Así es, Angie García. Pues, ¿qué más tienes, Angie? Amigo, pues vamos a muy agradable. ¿Mandé?